Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta mesa redonda que vamos a celebrar sobre la misión de las hermandades hoy día, en esos diversos matices o dimensiones que puede tener o misión que tiene hoy las hermandades y cofradías en el mundo en el que vivimos. Os doy la bienvenida y a la vez que solamente digo un poquito no solamente sabéis, en la mesa redonda pues intervendrán don Ildefonso Casas sobre la espiritualidad de las hermandades, Ana Isabel Gamero sobre la imagen, el arte como transmisión de fe y don Manuel Muñoz Rojo sobre ese compromiso social o las hermandades y cofradías como agente social y compromiso en la Iglesia y en la sociedad. Pues sin más, José Antonio Caro nos presenta a los que van a participar de esta mesa redonda. Reverendo señor don Gabriel Castilla Serrano, párroco de San Francisco y de la Inmaculada Concepción, consiliario de las 4 hermandades que tienen su sede canónica en esta casa. Reverendo salesiano señor don Ildefonso Casas, señor don Manuel Muñoz Rojo, señora doña Ana Isabel Gamero González, señor don José Luis Cumplido, presidente del Consejo General de Cofradías de la ciudad de Palma del Río, parte de la corporación municipal. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas en Cristo. Nos encontramos aquí para escuchar de primera mano la misión de las hermandades hoy en día, a través de esta mesa redonda y coloquio. Sobre el compromiso social de las hermandades nos hablará el señor don Manuel Muñoz Rojo, nacido en Palma del Río en 1962, asesor del gobierno de nuestro ilustre Ayuntamiento de Palma del Río, doctor en Historia, académico de la Real Academia de Córdoba, cronista oficial de la ciudad de Palma del Río, casado con María José Ruiz. Los títulos que más le gustan son monaguillo de la parroquia de San Francisco y padre de Carlos Muñoz Ruiz. Sobre la espiritualidad de nuestras hermandades nos hablará el reverendo salesiano señor Ildefonso Casas Nieto, licenciado en Teología, licenciado en Filosofía en Burgos y licenciado en Filología Hispánica. Gran persona y cofrades de un nivel que pocos podremos alcanzar. Pregonero de nuestra Semana Santa y de las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de Belén Coronada. Y no quiero dejar atrás a su hermandad del corazón, la Borriquita, como la conocemos popularmente todos. Persona que habla y quiere a su pueblo con un amor inconmensurable. Está siempre para todo, aunque su cuerpo no pueda más, nunca encontraremos un no. Todo lo que esté a su alcance lo tendremos. La transmisión de la fe a través del arte y las imágenes nos hablará la señora doña Ana Isabel Gamero González, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Actualmente ocupa el cargo de conservadora de la Santa María de la Sede de Sevilla, la Catedral Hispalense, donde atesoran obras de arte de un nivel inconmensurable, entre cuadros de Murillo, crucificado de Martínez Montañés, custodia de Arfe y el mayor retablo de madera de la cristiandad. Su ciudad natal le concedió la medalla de la ciudad, que es la máxima distinción que concede nuestro ayuntamiento. Sin nada más que decir, damos paso a los ponentes, que seguro que nos tendrán que contar mucho sobre nuestras hermandades. Gracias, José Antonio. En esta mesa redonda, diríamos, está encuadrada dentro de la propuesta que hemos hecho este año para vivir la Cuaresma y prepararnos para la Semana Santa y sobre todo para la Pascua. Es un evento más para profundizar y de ahondar en esa vivencia de la Semana Santa, en esa vivencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahí es donde encuadramos también esta actividad que se realizada y coordinada por el Consejo de Pastoral de la Parroquia y de las Hermandades de San Francisco. Es un motivo de
de alegría todo lo que hemos ido viviendo durante esta Cuaresma en coordinación, tanto el Consejo de Pastoral con las hermandades de San Francisco, a los cuales yo le agradezco ese compromiso de comunión y de unión que han tenido. Y sin más, pues ya pasamos a que cada uno de ellos, primero va a intervenir Manolo Muñoz Rojo, después nuestro hermano sacerdote salesiano y subpárroco de San Francisco, Ildefonso Casas, y termina pues la exposición con Ana Isabel. Después que hayan expuesto los tres, pues tendremos un ratito de coloquio y que podéis para preguntar lo que os parezca, ¿no? Para aclaración o para preguntas que no se hayan entendido. Y sin más, pues Manolo, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, buenas noches. Está abierto el micrófono, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación que me formula el Consejo Pastoral de la Parroquia de San Francisco de Asís. Gracias, Gabriel Castilla, y gracias a esta mesa tan extraordinaria de compañeros en el mundo de la investigación, la historia y la religiosidad de las hermandades. Vamos a hablar, en primer lugar, del compromiso social de las hermandades, y para ello lo vamos a hacer a través de un breve recorrido histórico de la Semana Santa en Palma del Río. Analizamos hoy el compromiso social de las hermandades y cofradías de Palma del Río desde una perspectiva histórica que nos va a permitir conocer y compartir una experiencia religiosa y social sin partida de nacimiento, la celebración en Andalucía de la Semana Santa, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, y la presencia activa de su Madre María, la Virgen dolorosa de los andaluces, sin madre y sin hijo en el trance pasionista, y sin la esencia renacentista y la explosión barroca, no hay Semana Santa. Parafraseando a Antonio Núñez de Herrera en su teoría y realidad de la Semana Santa, se diría que la Trinidad andaluza sería esta: Madre, Hijo y el Espíritu palmeño encarnado en su Semana Santa. 6 siglos después de gestarse el embrión social de las cofradías de la Baja Edad Media, aún vive y crece el fenómeno cultural y religioso de las hermandades, nacidas para establecer lazos de solidaridad entre los hombres y mujeres en una sociedad, sea del siglo XV, sociedad feudal, o la actual del siglo XXI, sociedad de clases, que requiere, desde la devoción y la tradición, un compromiso con el círculo de los cofrades y con la comunidad en general, particularmente con quienes más necesitan del amor al prójimo. No olvidemos que toda esta fenomenología de la religión y del auxilio social se ha sustentado sobre el conocimiento del Evangelio a través de las imágenes, iconografía evangélica, y de la progresiva humanización del dolor de Cristo y su Madre. Quizás el andaluz ha sabido como nadie interpretar el mandato de Jesucristo: haced esto mismo en memoria mía. Y ahora vamos a entrar precisamente en ese proceso histórico. ¿Cuándo y cómo nacen la Semana Santa y cuál es su compromiso social? Es una pregunta que nos hemos formulado muchas veces. Ya lo hemos dicho en el preámbulo. La Semana Santa como tal no tiene una partida de nacimiento, no tiene un día concreto, un año concreto en que nació la Semana Santa. La Semana Santa es un proceso, una evolución donde la sociedad va a tener una importancia clara. ¿En qué momento de la historia de Palma del Río se puede gestar lo que va a ser nuestra Semana Santa? Pues tiene fecha, eso sí tiene fecha. Esto ocurre a finales del siglo XIV. Nos encontramos en una sociedad feudal, estamental, donde todo el poder de la sociedad palmeña lo ostenta el señor de la villa, los bocanegas, y por debajo de él están todos los poderes. El concejo, la parroquia, se centra la vida eclesial en la parroquia de Santa María, y hay unas minorías religiosas. Por un lado están los moros, que conviven en Palma, tienen su barrio, la morería, y los judíos, que tienen su sinagoga dentro de la cerca.
Los cristianos, la gran masa social de campesinos, braceros, trabajadores del campo y una pequeña burguesía de propietarios agrícolas y artesanos, están fuera de las murallas, en los arrabales. Pues bien, ese pueblo sufre un momento muy delicado a finales del siglo XIV, y es un momento como el que estamos viviendo ahora, una terrible pandemia, la peste negra. Muere tanta gente en Palma del Río que tienen que venir frailes mercenarios para enterrar en fosas que se van abriendo deprisa y corriendo para resolver un problema que en el siglo XIV no se sabía atajar, como era la peste negra, una de las más graves pandemias de nuestra historia. En ese momento en que el pueblo se siente desolado, hay que crear una institución para poder ayudarse, solidarizarse los unos con los otros, para poder tirar hacia adelante en aquel contexto tan grave. Y es curioso que en 1389 tenemos la primera referencia de que se constituye en Palma del Río la Cofradía de Santa María, una cofradía con sus ordenanzas y que estipula, y eso quiero resaltarlo fundamentalmente, estipula la solidaridad entre los cristianos, con una alberguería, una sede, con una devoción, Santa María y San Miguel. Es casualidad que son los nombres de la parroquia y de uno de los titulares que ocupa el altar mayor de la parroquia de Santa María. Cuando digo la parroquia de Santa María, evidentemente me estoy refiriendo a la que había antes de lo que hoy llamamos parroquia de la Asunción. Esa hermandad tiene como primera misión atender a los enfermos, a los pobres, a las viudas y sobre todo a los difuntos. Porque para el hombre de la Edad Media la muerte era todo un acontecimiento trágico, pero a la vez un encuentro con el más allá. Y se le prepara para bien morir. Y se estipula en las ordenanzas de la Cofradía de Santa María de Palma todo un proceso de cómo atender a esos enfermos moribundos, visitarlos, amortajarlos, llevarlos al cementerio, atender a las viudas, incluso recoger su cadáver si muriere fuera del pueblo. Es decir, la cofradía que aquellos hombres y aquellas mujeres establecen es a Dios ayudar al prójimo. Y hacen su cabildo en septiembre y instituyen sus cargos, prioste, mayordomo, hermanos. Y ojo, un dato muy curioso para los que podamos confundirnos en la defensa de la igualdad. Aquellas ordenanzas establecen que son todos iguales, hombres y mujeres en la cofradía, y que pagarán todos lo mismo, pero si la mujer fuere viuda, pagará la mitad. Y en esas ordenanzas se les llama cofrades y cofradas a las mujeres que pertenecen a Santa María. Esa cofradía va a tener un esplendor durante varios años. Tanto es así que al poco tiempo de constituirse la Cofradía de Santa María, nacerán a principios del siglo XV 5 cofradías y hospitales en Palma, y todos van a tener la misión, por un lado, de predicar, establecer un código de juramento al Evangelio, de servicio a la Iglesia, pero de ayuda al prójimo. Y se harán bajo las devociones de el Hospital de San Sebastián, Cofradía y el Hospital de San Sebastián, la más antigua, y después tenemos una relación de la Cofradía y Hospital de San Bartolomé, la del Cuerpo de Dios, la de la Caridad y la de Santa María Coronada. En el transcurso de este proceso asociativo de los cristianos palmeños que ya empiezan a establecer sus cofradías, con sus iglesias, con sus devociones y con sus obligaciones, llegan a Palma del Río los dominicos. Esto ocurre en 1400. Les vamos a recordar que por un lado la Cofradía de Santa María ha nacido a finales del XIV y en 1400 se establecen los dominicos. Hubo de haber un problema muy grave entre dominicos y clero secular, entre los regulares y los seculares, que incluso se alentó una crisis de subsistencia, lo que vulgarmente diríamos una revolución, donde el pueblo termina echando a los dominicos. ¿Por qué? Porque se cruzan en el camino intereses de orden económico.
Los dominicos van a adquirir un poder que no se lo permite ni la iglesia parroquial ni el pueblo de Palma del Río. Y hay una crisis que ha quedado solapada en la historia, no suficientemente investigada. Años más tarde, la señora de Palma, María de Velasco, dirá en su testamento que pide perdón por aquella desastrosa atención a los dominicos de Palma. Pero lo cierto es que se está gestando un espacio de las cofradías y la parroquia. Y digo esto porque una de las constantes en el desarrollo del trabajo social de las hermandades, de esa implicación de las cofradías con el pueblo, es que no siempre ha tenido el amparo institucional, porque en un momento determinado no se ha podido controlar. Pero en este momento no. En este momento las cofradías tienen un apoyo directísimo de la parroquia, tanto es así que esos cabildos de Santa María y esas distintas cofradías las preside un clérigo. Como ya hemos dicho, se desarrollan esos 5 hospitales a lo largo de principios del siglo XV. Bien, a finales del siglo XV llegan a Palma del Río los franciscanos, en una operación bastante curiosa, a través de una ermita y una enfermería que se encuentra donde hoy estamos hablando, nace el convento de San Francisco. Los franciscanos vienen con un poder de humanizar, de acercar a Jesús al pueblo, y lo van a hacer a través de unas cofradías muy populares. En este momento ya se está dando el salto de que la cofradía tenga imágenes para procesionar, para sacar a la calle, para mover a la devoción. Y en San Francisco nacen las primeras cofradías, diríamos, penitenciales, aquellas que tienen la misión de una penitencia en la calle, que son, en primer lugar, la Veracruz, que es la adoración sencillamente a una cruz. Le sigue la Soledad, que es la que va a organizar el santo entierro, el santo sepulcro de Palma. A lo largo de los siglos, esas 2 hermandades se ocuparán, Veracruz del Jueves Santo y Soledad del Viernes Santo, con la procesión del santo entierro. Años más tarde, finales del siglo XVI, muy a finales, nace una nueva hermandad, Jesús Nazareno, y esta en el Hospital de San Sebastián. Estas son las 3 hermandades con las que va a gravitar la vida cofrade de Palma del Río. Pero en ese momento ya se está produciendo una pequeña desvirtuación, y es que aquel espíritu que había movido a los hombres y mujeres de que la cofradía fuese un servicio social, una asistencia, una solidaridad, una ayuda al prójimo, empieza a centrarse ya más en todo lo que es el mundo cofrade, los enseres, los tronos, las vírgenes, las imágenes. Y los padres de la Iglesia, los obispos españoles y concretamente los obispos de Andalucía, se percatan de esta realidad y dicen: ojo, esto no es el espíritu evangélico que se le reclamaba a las cofradías. En ese proceso se reúne uno de los concilios más determinantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, que se celebra, como bien sabéis, en el siglo XVI, en el reinado de Carlos I. En el Concilio de Trento tienen una presencia muy activa los obispos españoles, entre ellos el obispo de Córdoba, el obispo Rojas. Y allí se va a discutir sobre hermandades, aspectos sociales y aspectos de devoción. Fundamentalmente empieza a recriminarse que no se trata con el debido respeto a las imágenes, y que hay imágenes que más que a la devoción mueven a la risa. Y entonces el Concilio de Trento establece una normativa tanto en la imaginería como en la conducta social. Rojas termina, Cristóbal de Rojas me refiero, termina como obispo en Córdoba y convoca como 5 o 6 sínodos en su prelatura cordobesa. En 3 de ellos pone el acento en que las cofradías están desvirtuadas y están perdiendo su carácter solidario, y les reclama que esas limosnas no se destinen tanto a convites y a fastos de ajenos al espíritu evangélico, y que se dediquen a los pobres y a los que más necesitan. Hay pueblos de la provincia de Córdoba que tienen una auténtica sublevación contra estos mandatos. Palma del Río es uno de ellos. Tiene conatos de enfrentamiento entre las cofradías y el obispado.
Pero no se ha perdido en muchas de las personas ese entender que pertenecer a la cofradía es pertenecer a un grupo de solidaridad, de caridad cristiana. Y quiero destacar a una persona que seguramente todos hemos dicho alguna vez su nombre, Ana de Santiago, en una calle. Esta señora pertenecía a unas cuantas cofradías. Llama muchísimo la atención su verdadero compromiso con cofradías como la Veracruz, la Cofradía de la Cruz, la del Purgatorio y la del Rosario, que ya existen en ese momento. Pues bien, Ana de Santiago pide ser enterrada en el convento de San Francisco, en la capilla de la Veracruz, como hacen otros hermanos de esta cofradía. Y establece una fundación para ayudar a los pobres del pueblo, a los enfermos del pueblo y a doncellas solteras para que puedan contraer matrimonio, doncellas huérfanas pobres. Esa fundación, la de Ana de Santiago, que nace, por cierto, esa fundación en este convento, en el año de 1575, ha perdurado hasta hace unos años. Todavía se reclamaba la dote de doña Ana de Santiago para las pobres o los pobres de Palma del Río. Pues bien, acabado el Concilio de Trento, como ya hemos dicho, los obispos empiezan a enviar circulares a las parroquias porque están preocupados de que tiene que haber un comportamiento cristiano de las mismas. Y se denuncian los abusos como el que las hermandades se expandan en la nocturnidad, los disciplinantes no cumplan la liturgia, el que las limosnas no se destinen a socorrer a los pobres, el que hay que rezar y trabajar por los difuntos, etcétera, etcétera. Se crea un clima un poco, diríamos, de tensión, un poco porque queda muy empequeñecido con lo que va a ocurrir en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, donde ahí ya definitivamente sí que habrá un choque directo del obispado con las cofradías. El nivel de dispendio, de gasto que emplean las cofradías perjudica seriamente a la vida parroquial y se entiende que no se está empleando para fines caritativos. Hay varios obispos, entre ellos Miguel Vicente Cebrián, y sobre todo, y el más destacado que lo he puesto aquí en esta imagen, es la de Pedro Antonio de Trevilla, un obispo afrancesado que ocupa el obispado de Córdoba en 1805 y que visita la villa de Palma, la visita en 1809, la visita pastoral, y dice, aquí hay que acabar con esta parafernalia de representaciones ajenas al espíritu evangélico, y suprime unas representaciones que se hacen en el llano de San Francisco y en esta parroquia, que son los sermones del paso del descendimiento o el sermón de la soledad u otros que tienen representaciones y al parecer no son del gusto de la Iglesia. Pues bien, en ese periodo, entre finales del siglo XVIII a principios del XIX, en Palma del Río hay 21 cofradías. De penitencia como tal son 3. Las otras tienen otros fines, otros cultos y otros trabajos. Pero hay una de ellas que sí debemos destacar, que tuvo una presencia activa en la solidaridad en Palma del Río. Nos referimos a la Hermandad de la Orden Tercera Franciscana, con sede en esta parroquia. Y es curioso, y lo quiero resaltar, que la vida cofrade y la vida solidaria de Palma del Río ha sido como bastión fundamental el convento de San Francisco, los frailes y concretamente la Orden Tercera Franciscana con la capilla aquí al lado. Bueno, pues si esas cofradías existen a finales del XVIII, principios del XIX, pocos años después de la Guerra de Independencia y con los movimientos entre conservadores y liberales, pasamos a tener 10 cofradías en 1845. Apenas en 1855 había 14. Estaban sobreviviendo. Hubo auténtica crisis en el papel de las cofradías del siglo XIX, que no volverá a resurgir hasta finales del XIX, principio del XX. Estoy resumiendo bastante un compendio de un trabajo enorme del siglo y quería que vierais cómo la curva del mundo cofrade es una constante. Tiene momentos de esplendor, crecimiento y momentos de caída. Momentos de esplendor, momentos de caída. Algunos de los que estamos aquí ya hemos vivido esas crisis de desarrollo del mundo cofrade. Pues bien, en el año 1922 hay otro movimiento de crecimiento, un párroco de la parroquia de la Asunción, Melgar,
va a promover el entendimiento de todos los cofrades del pueblo y la promoción social de las mismas. Pero ese intento se quedó especialmente en la promoción de imágenes y cofradías para salir a la calle. Como todo el mundo sabe, entre el periodo de la República y la Guerra Civil, prácticamente se perdieron las cofradías de Palma del Río por distintas razones. No será hasta acabada la Guerra Civil cuando se empieza a recuperar las distintas hermandades de Palma, bien sea la primera que se recuperó en el Santo Sepulcro en 1939, el Nazareno, la Oración en el Huerto, el Cristo de la Expiración, el Cristo de la Salud, algunas de ellas nuevas y otras con reminiscencias en el pasado. Y aquí hay un intento de tener un compromiso social con el pueblo de Palma del Río, pero en ese momento, más que la cofradía, los hermanos de las cofradías se integran en la vida de la parroquia, y quiero resaltar que en los años 60 y 70 es la parroquia de San Francisco la que tiene el compromiso social y se llevan a cabo desde operaciones de ayuda de alimentos, manta, aceite, leche, ropa, medicinas. Acordaros que ahí estaba el cuarto de los medicamentos que atendía Currito para ayudar, y todo eso es una promoción social desde la parroquia en colaboración con muchísimos hermanos de las cofradías. Y ese esplendor de los años 60 va decayendo porque las cofradías se quedan prácticamente vinculadas a varias personas, a varias familias, hasta que entramos en un periodo crítico ya, que es la década de los 70. Pero en la década de los 70, y concluyo, hay un acontecimiento que pone en tensión a la sociedad palmeña, y las hermandades de las cofradías apuestan por estar con el pueblo. Y es en los graves incendios de esta parroquia de San Francisco, en una Semana Santa, en una Cuaresma, el Domingo de Ramos al Lunes Santo de aquel abril de 1977, cuando queman San Francisco, son las hermandades, podéis ver en esta imagen, las que aglutinadas todas con sus estandartes, son las que inician una de las históricas manifestaciones de Palma del Río en pro del compromiso social de que el entendimiento político era posible en los años de la transición. A partir de ahí se produce un desarrollo nuevamente de las cofradías con la refundación del Santo Sepulcro, con la creación del Consejo de Hermandades en el año 1987, con el nacimiento de la Hermandad del Cristo de las Aguas, la Hermandad de la Resurrección. Años antes había ya nacido con la adoración nocturna la Hermandad de la Borriquita, y se inicia un camino que va a culminar felizmente en un reencuentro de todas las hermandades unidas en el Consejo de Hermandades, que tienen una actividad social, un compromiso con la sociedad palmeña indiscutible desde ese momento. Y ya que estamos radicados en la parroquia de San Francisco, las 4 hermandades que tienen su sede canónica aquí se comprometen a llevar ese trabajo y hacen la recogida de juguetes, todas ellas al cabo del año, con la aportación del Ayuntamiento de Palma del Río, la recogida de alimentos, el compromiso de estar con Cáritas, el compromiso de estar con el Banco de Alimentos o Solidaridad de Alimentos Palmeña. En fin, hay un compromiso social. El último ejercicio de ese compromiso es que en plena pandemia, nacimos en una pandemia, estamos contando esto una pandemia, el Consejo de Hermandades y Cofradías renuncia a su convenio y lo pone a disposición del Ayuntamiento para que lo emplee en la acción social de Palma del Río. Eso fue una muestra más de ese compromiso de las hermandades. Y termino con este texto. ¿Quién dijo esto? Las salidas procesionales y estaciones de penitencia pueden llegar a ser, si se hacen con devoción y dignidad cristiana, valiosas catequesis plásticas en sus recorridos por las calles, las plazas y los caminos de nuestras ciudades y de nuestros campos. Muchos comportamientos religiosos colectivos, por tratarse de hechos sociales, contienen una serie de dimensiones distintas de la puramente religiosa. Así, por ejemplo, las hermandades y cofradías han jugado un papel relevante en la historia del asociacionismo en nuestra región. Determinadas manifestaciones religiosas pueden expresar simbólicamente la identidad de una región, de una ciudad, de un pueblo, de un barrio. Eso lo escribieron los obispos del sur en 1988. Y es un documento que sigue válido. Por tanto, podemos hoy aquí
decir con rotundidad que el espíritu con el que nacieron las cofradías de Palma, ese espíritu de solidaridad, ha llegado hasta nuestros días y que sigue teniendo su presencia en la sociedad palmeña. Y eso lo reconoce las instituciones, la Iglesia, la sociedad, los cristianos y todo el que tenga ojos y quiera ver y creer. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. En primer lugar, gracias al párroco, a Gaby, por esta invitación. Saludo también a la concejala, autoridades, hermanos, devotos todos. En primer lugar, cuando Gabriel me proponía estar esta noche aquí, pues yo entendí mal, porque pensaba que era una mesa redonda donde continuamente iban a estar haciendo preguntas. Y menos mal que un par de días antes pues me dio por preguntar, me dijeron, no, si tienes que estar 20 minutos hablando. Entonces hemos hecho lo que hemos podido, porque además estar sentado en esta mesa impone un poquito. He tenido varias mesas redondas en esta cuaresma, con hermandades, una en Montilla, otra en Córdoba, pero ciertamente impone hablar sobre estos temas. Siempre da respeto hablar siempre que nombramos a Cristo y que ponemos a Jesús de por medio. Él es el protagonista de esta charla, ya sea a través de la caridad, a través de la escultura, de la imagen o de la espiritualidad. Y encima lo adornamos con el tema de las cofradías y hermandades. Quiero hacer una pequeña introducción al principio para después pues, centrarme un poco en lo que son las cofradías y su espiritualidad, ¿no? Cómo lo han vivido, cómo lo viven. Y finalmente pues me gustaría terminar con un pequeño capítulo de cómo se puede vivir, cómo se está viviendo esta espiritualidad en el seno de las cofradías en este tiempo de pandemia. Entonces, si les parece, pues comenzamos con esta pequeña introducción, donde yo quiero partir de esta definición. A veces siempre oímos la palabra hermandad, cofradía, cofradía, hermandad, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿Empleamos una palabra, un término en lugar del otro? En realidad, las dos palabras, si nos damos cuenta, tienen un mismo origen. Hermandad nos evoca a hermano, hermano. Y cofradía, pues si nos damos cuenta, del latín frater, hermano, confraternizar, aquel que hace hermandad, que siente al hermano cercano, confrater, frater, hermano, ¿verdad? Pero sí es verdad que ya en el derecho canónico, desde ya hace más de un siglo, en 1917, pues se dejó muy claro que la diferencia entre uno y otro. En primer lugar, la palabra hermandad hacía referencia a todo aquello que ejercer obras de caridad, ¿no? Manolo nos ha estado recordando un poquito también esta faceta de las hermandades, la caridad. En segundo lugar, cuando estas hermandades se dedican también al culto público, pues ya recibían el nombre de cofradía, el culto público. De hecho, podemos pensar que en un principio también las cofradías no todas estaban relacionadas con la Iglesia, y hemos podido recientemente escuchar las cofradías, los gremios, cofradías de pescadores, cofradías de tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco esta sería la introducción. Evidentemente nosotros hoy vamos a hablar y vamos a tener presente a las cofradías católicas, las cofradías de la Iglesia, las hermandades, que forman parte de la Iglesia. Muchas veces, ahí también Manolo ha apuntado el tema del origen, que es el siglo XIII, el XIV, evidentemente, no solamente en nuestra localidad de Palma del Río, las hermandades de la Veracruz, en tantos otros sitios, el origen, ¿verdad? Pero yo me atrevo a decir que la primera hermandad que nace en la historia es esa hermandad de Jesús con los 12 apóstoles.
Yo creo que esa es la mejor hermandad, la primera, donde ese hermano mayor, Jesucristo, con dos hermanos, forman esa primera hermandad o cofradía. Y qué bonita también esa otra cofradía, donde vemos reunida a María con los apóstoles en el cenáculo. Creo que se nos olvida decir que ahí podemos ver el origen de la primera cofradía. Cristo reunido con sus apóstoles, María reunido en el cenáculo con esos apóstoles cuando Cristo ya ha muerto, ha resucitado y ha ascendido al cielo. Por tanto, la primera idea que me viene a la cabeza cuando quiero hablamos de hermandad y cofradía, aparte de esa relación de hermanos, de hermandad, es que lo importante que es el asociacionismo. Así lo dijo Cristo también. No podemos vivir solos en la vida. Necesitamos estar unidos los unos con los otros. Ese apoyo, ese asociacionismo a que no podemos actuar solos. El Señor necesitó de un grupo de personas también para poder llevar a cabo esa tarea de extender el reino de Dios en medio de este mundo. Y creo que ahí está la base de cualquier hermandad, sea de penitencia, de gloria, ese hecho de trabajar juntos en tantas facetas como tiene una hermandad, la caridad, el enriquecer su patrimonio, el tema también de la espiritualidad, que es lo que a mí me afecta y de lo que hoy yo quiero hablar. Para ello voy a partir, en primer lugar, de lo que dice el derecho canónico. El derecho canónico, en concreto en el canon 298, me van a permitir que lea pues lo que dice acerca de las hermandades. Existen en la Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, en la que los fieles, clérigos o laicos, o clérigos junto con los laicos, trabajan unidos y buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público o la doctrina cristiana, o también realizar actividades de apostolado, a saber, actividades de evangelización, actividades de piedad o de caridad y actividades de animación para el espíritu cristiano de espiritualidad. Yo creo que estos 4 o 5 renglones, este canon del derecho canónico define muy bien lo que es una hermandad. Aquí está resumido los folios y folios de cualquier estatuto de una cofradía. Yo creo que en estas 4 líneas se define exactamente el objetivo, la finalidad de cualquier hermandad. Repito, ya sea de gloria o de penitencia. Por eso ha quedado ya un poco claro también, nos ha dicho Manolo, el tema de la caridad, pero también esas obras de piedad y sobre todo esas obras de espiritualidad. No tendría sentido que una hermandad pueda presumir de la cantidad de obras de caridad, obras sociales que hace, si después no tiene en su seno esa espiritualidad, si no lo vive, no lo reza, no tiene presente a Cristo. Por tanto, lo uno va unido a lo otro, digamos que son como las 2 patas de un banco. No puede haber una hermandad que únicamente se centre en esa caridad y olvide el tema de la espiritualidad. Por eso en el origen hemos visto también de esas hermandades católicas, cristianas, pues tiene, y sobre todo esas hermandades ya penitenciales. Conforme va evolucionando el tiempo, hay un sector de estas hermandades que se dedican, son penitenciales, donde, pues en primer lugar, además de asociarse, además de contemplar la pasión, muerte y resurrección del Señor, tienen un tercer objetivo, todas, y de hecho eso sigue vigente, que es hacer y cumplir una penitencia. Por eso decimos la salida, la estación de penitencia, hacer esa penitencia que se marcaban también los estatutos. Por tanto, las hermandades penitenciales nacieron con este objetivo, contemplar, imitar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por tanto, el segundo objetivo fue llevar a cabo esas obras de caridad. Y en tercer lugar, preocuparse por la vida espiritual de sus hermanos. Y esto es algo que tiene que estar vigente en las hermandades hoy en el 2021. Las juntas de gobierno deben preocuparse
por la vida espiritual de sus hermanos. Deben tener ese interés para cultivar el amor a la Eucaristía, que se preocupen por el tema de la reconciliación, la atención a los enfermos, cuando haya que llevar un viático, cuando haya que estar pendiente de la salud de los enfermos. Esa es la tarea que ha nacido en el origen de estas hermandades y que sigue vigente, y que cualquier hermandad, también las de nuestro pueblo, debieran tener presente en el día a día. En segundo lugar, otro tema importante, y lo podemos comprobar también en algunas de nuestras hermandades del pueblo y por supuesto en tantas otras, es esa adhesión a los dogmas de la Iglesia. Aquí tenemos la hermandad de la Granja, día, con esa advocación de la Inmaculada Concepción. Y como ella, tantas otras que defienden estos dogmas, como la Asunción de la Virgen. Es otra idea, otro perfil que aparece en estas hermandades, ¿no?, que quieren tener presente esos dogmas que ha declarado la Santa Madre Iglesia. Y también quiero fijarme en un aspecto importante. A lo largo de la historia hemos visto cómo las hermandades se fijaban en el aspecto divino de Jesús. Sabemos que Jesús es hombre y Dios, tanto humano como divino. Pero hay un momento, y sobre todo la figura de un gran santo, estamos en la parroquia de San Francisco de Asís, pues en el siglo XIII, con la figura y la aparición de San Francisco de Asís, se empieza a fijar en ese aspecto humano de nuestro Señor. Hasta ahora, hasta ese momento, se recalcaba, se enfatizaba la divinidad de Jesús y quedaba un poco olvidada esa humanidad. Sin embargo, con la figura de Francisco de Asís, en el siglo XIII, nos vamos a fijar en ese nacimiento de los belenes. Aquí montáis ese Belén tan hermoso cuando llega la Navidad. Pues Francisco de Asís quiere resaltar esa humanidad de Jesús, ya sea a través del Belén o, como no, a través de la muerte en cruz. Podemos contemplar esos cuadros donde Francisco abraza la cruz del Señor crucificado. Por tanto, a partir de esta época, estamos ya en el siglo XIII, es importante detenernos en ese aspecto, el aspecto doloroso de Jesús. Y vemos, Manolo ha señalado ahí, la aparición de los franciscanos, de los dominicos en nuestro pueblo, los agustinos en tantos otros sitios, la vida religiosa. Cómo se centra en ese aspecto que ha estado un poco olvidado. El tema que vemos en la pasión de los latigazos, la clonación, el despojado de sus vestiduras, la agonía en la cruz, la lanzada, como no también ese momento del sepulcro y del entierro, ¿verdad? Es verdad que queda olvidado todo el tema de la resurrección, es un tema pendiente, no se valora, no se tiene en cuenta dentro de la imaginería, dentro del mundo de las hermandades, de la cofradía, quedaba todo cerrado en ese momento en el que Cristo es sepultado, ¿verdad? Bueno, hasta ahí esta primera parte. En un segundo momento quería ver esa espiritualidad en los cofrades, ¿no? Y para eso parto de un texto del Evangelio que conocemos de sobra. Cuando el Señor habla de la sinagoga, desenrolla ese rollo y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para proclamar la buena nueva a los sencillos, a los pobres, a los humildes. Este debiera ser el lema de cualquier cofradía. Este debiera ser el fragmento, el versículo que resuene en todo cofrade. El Señor nos ha enviado para proclamar la buena nueva a los sencillos, a los humildes, a los pobres. El cofrade, que tiene esa vocación pública de salir a la calle, de manifestar y hacer esa catequesis, sabe perfectamente lo que dijo el Señor. Es una vocación: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por eso, los cofrades tenemos esa valentía y a la vez también ese riesgo de salir a la calle. Y cuando salimos a la calle y no estamos encerrados en nuestros cenáculos, en nuestras catacumbas, tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo, y también de nuestra espiritualidad. Por eso, porque estamos al frente de la gente que nos mira, que nos observa, y tenemos que ser como esos primeros cristianos, que salen de las catacumbas
y dan testimonio público de fe, sin miedo, con valentía, sabiendo que queremos ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Por eso, el tema de la caridad va unido siempre a la espiritualidad. Ser caritativos, ser compasivos, porque somos imagen de Dios, y más un cofrade que sale a la calle y que da testimonio. Por eso, esto no lo dice Ildefonso, esto no lo dice Gabriel, esto no lo dice el obispo de Córdoba, esto lo dicen hasta los santos padres y lo dicen los papas. Tengo aquí la referencia, empezando, como no, por nuestro Papa Francisco, que el Evangelio Gaudium pues llega a decir que el ser humano necesita de esta inculturación, necesita donarse al hermano, necesita ser instrumento en las manos de Dios y por tanto tiene que inculturar el Evangelio en el día de hoy, hacerlo actual, hacerlo presente, con formas nuevas. Esa es la inculturación. Por tanto, queridos cofrades, queridos hermanos, hemos de importar el Evangelio según nuestra época, según nuestra realidad y dar testimonio de esa fe que hemos recibido. En este recorrido que se nos ha presentado, hemos podido ver cómo las formas de inculturar el Evangelio han sido diferentes y seguirán siendo diferentes con el paso de los años, también en el seno de una cofradía. Por ejemplo, Benedicto XVI llega a decir acerca de la espiritualidad y de las cofradías que son un precioso tesoro dentro de la Iglesia católica. Y un poquito más atrás en el tiempo, el Papa Pablo VI dice unas palabras preciosas acerca de la piedad popular. Dice, solamente los pobres, los sencillos y los humildes pueden conocer y necesitan de esta espiritualidad sencilla, popular, para conocer el amor de Dios. Miren ustedes cómo es tan importante el tema de las cofradías y el tema de poder contagiar, ilusionar y llevar ese Evangelio en esas pequeñas catequesis que son nuestros Cristos, nuestras imágenes en la calle. Y en este recorrido pues es evidente que las hermandades pues deben ofrecer esa posibilidad también de dar a conocer la palabra de Dios. A veces nos olvidamos de este tema. La palabra de Dios, tan importante dentro del seno de una junta de gobierno como en el seno de una cofradía. Por eso tenemos que potenciar esa espiritualidad desde el amor a las Sagradas Escrituras. Aquel que no conoce la palabra de Dios no puede experimentar ese amor por Jesucristo. Aquel que conoce, que ama, que siente la palabra de Dios y la ve como actual, la palabra de Dios se sigue cumpliendo en nuestro día a día, es actual, viva, presente. Muchas veces cuando leemos el Evangelio, caramba, si esto parece que está dicho para hoy, parece que resuena hoy en mi vida, con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy experimentando. La palabra de Dios debe estar siempre presente en la espiritualidad de una cofradía. Y quiero terminar, pues, en ese último y tercer apartado que es la espiritualidad y la cofradía en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo puede vivir un cofrade? ¿Cómo se puede vivir tú que eres hermano de una cofradía en estos tiempos que nos ha tocado vivir? El escritor Oscar Wilde decía que lo que parece una prueba amarga en nuestra vida a menudo se puede convertir en una bendición. Yo estoy convencido que a pesar de estas pruebas que estamos viviendo, a pesar de esta pandemia que nos está haciendo trastocar, pensar, sobre todo pensar en muchas cosas, lo que parece una prueba amarga a veces puede ser una bendición. Y de esta pandemia del coronavirus podemos sacar también muchas bendiciones. Yo creo, en primer lugar, las hermandades en este momento pues quizás están potenciando este apartado de la espiritualidad, que a lo mejor antes estaba más descuidado, más abandonado. Y creo que en este momento se está rezando más, se está teniendo muchas iniciativas, como por ejemplo esta, una mesa redonda, donde se da la oportunidad de poder participar, formarnos, y tantas otras iniciativas. Los medios de comunicación también están favoreciendo mucho el tema de que los hermanos, de que las cofradías puedan estar presentes, puedan desarrollar pues aspectos que a lo mejor antes estaban más descuidados. Por tanto, tenemos que ver este tiempo
como una oportunidad. Será diferente, porque no vamos a tener las mismas expresiones que podíamos tener antes, pero qué duda cabe que seguiremos teniendo presentes a Dios en nuestra vida, que somos conscientes de que Dios sigue hablando, que también en estos momentos de dificultad Dios no nos ha abandonado, Dios sigue amándonos, Dios sigue hablándonos. Así lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la salvación. El pueblo de Israel, tantos momentos, tantas dificultades, tantas cosas, y cómo Dios estaba ahí con él. ¿Por qué nosotros, en este año, en este mundo, en este momento que nos ha tocado vivir, vamos a dudar de que Dios está también en medio de nosotros y nos sigue ayudando, nos sigue atendiendo? Por eso yo creo que hay un versículo, Mateo, capítulo 6, que nos puede venir bien para cualquier cristiano, pero cuánto más para nosotros, los cofrades, los hermanos devotos de una cofradía, las juntas de gobierno. Y dice así Mateo: cuando ores, entra en tu habitación, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te escuchará. Yo creo que así nos habla también el Señor. En este momento nos está pidiendo más oración, nos está pidiendo más presencia, más tener a Dios delante, más escucharlo. La imagen del samaritano que va por el camino y que atiende al que encuentra lastimado es también lo que nos está pidiendo el Señor. En este momento son muchos los samaritanos que necesitan de la ayuda de la cofradía. Eso es obra de caridad, pero eso también es espiritualidad. Cuando yo rezo por el otro, cuando yo lo tengo presente. En este tiempo he podido comprobar cómo algunas hermandades han tenido tantos gestos tan hermosos de atender al hermano, al samaritano, desde una llamada de teléfono, desde una atención, la comida, las necesidades, de estar presente. Muchas veces decimos, ¿qué son tantos hermanos los que hay en la cofradía? Pues a pesar de eso, ha habido cofradías que han estado llamando por teléfono, pendientes, mandando una carta, preocupándose de si el otro necesitaba algo. No me digan ustedes que eso no es actualizar el Evangelio, que eso no es poner la palabra de Dios en el hoy, en el día a día. Por eso quiero concluir diciendo también, señalando a algunos santos que han hablado sobre la espiritualidad y que nos dicen, qué bonito es escuchar a San Agustín diciéndonos que no había que ir a buscar fuera, sino buscar dentro de nosotros. Cofrade que mira a su imagen, que se pone delante de su advocación de la Virgen, mira dentro, habla con sus titulares, le pide por tantas cosas, mirar dentro, mirar hacia adentro, como decía San Agustín. O aquellas otras palabras de San Juan de la Cruz, donde buscaba al amado también desde la interioridad, desde lo más hondo, desde lo más profundo. Pues vamos a pedirle, los cofrades, vamos a pedirle a Dios en este momento que sigamos mirando hacia adentro, que miremos a Dios desde lo más profundo y que sigamos sintiendo su presencia en medio de nosotros, en este mundo, a pesar de las dificultades que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Yo agradezco la invitación del Padre Gabriel Castilla y de las hermandades que tienen sede en la parroquia de San Francisco, porque venir aquí no cuesta nada de trabajo, al contrario. Yo estoy encantada. Vengo a mi ciudad y si vengo con mi marido, esto es gloria bendita. Estoy como en casa. También pues quiero
quiero felicitar a los participantes de la mesa, los dos que han intervenido. Estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y bueno, pues el arte, las imágenes, transmisión de la fe. Dentro de esta mesa redonda, que es la misión de las hermandades hoy en día. El objetivo de mi intervención es precisar con exactitud la naturaleza del arte, de las imágenes, del patrimonio cultural de la Iglesia en general, nacido para el culto y la gloria de Dios, y también para la evangelización y la catequesis, es decir, para anunciar a Jesucristo al mundo entero. Y si me permiten, le pongo un ejemplo para introducir la charla. Yo espero que no se malinterpreten mis palabras ni se sienta ofendido este sector, pero imaginemos, ahora que está de moda, la cocina de autor. Un plato elaborado con muchísimos detalles, con una estética increíble, con muchos colores, con aromas, que se utilizan pues muchos utensilios, muchos medios innovadores para tener un plato fantástico. Pero en realidad nos olvidamos de lo importante, que es la comida para sobrevivir. Es decir, puede estar recargado de muchos detalles y esto no puede pasar con las imágenes, con los retablos, con las pinturas, con los iconos. Imagínense los guías, los restauradores, los gestores de patrimonio, sepan definir, describir perfectamente un retablo, iconográficamente, con todo lujo de detalles. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto costó? ¿En qué fecha? La policromía, el estofado, los dorados, pero olvidan el mensaje. ¿Para qué se hizo? Sería imperdonable que estos guías o restauradores o gestores del patrimonio olvidasen pues la esencia de la obra de arte, la esencia de esa escultura. Y esa escultura pues tiene un origen que es transmitir la fe. Si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando de lo esencial. Los retablos, las esculturas, las pinturas, tienen una misión. Y a lo largo de la historia se ha utilizado la imagen para llegar a Dios. En la Edad Media, y aquí pues me pueden corregir, me pueden ayudar, y era el evangelio de lo sencillo, la imagen, y se aprendía pues toda la fe a través de ella. El poder de la imagen, la belleza. Benedicto XVI, hace ya algunos años, dio una charla, una conferencia en la Capilla Sixtina a los artistas de todo el mundo. Y ahí, pues insistía, como gran teólogo que es, que a través de la belleza se puede llegar a Dios, que es la belleza máxima, que es la belleza infinita. Y lo llamó la via pulcritudinis, como enseñanza, el camino de la belleza para llegar a Dios. Y la obra de arte tiene un poder, y tenemos testimonio y tenemos casos. Bueno, a mí me ocurrió hace poco, en la Catedral de Sevilla, llegaron unas religiosas, estaban haciendo una filmación a la Virgen de las Batallas. Fíjense, si por medio de la imagen rezamos y el poder que tiene la imagen. La Virgen de las Batallas es una escultura que llevaba San Fernando, también utilizaba una escultura para rezar en su cabalgadura. Una Virgen pequeñita, que cuando vayan a la Catedral de Sevilla no se la pierdan, está en la Sacristía Mayor,
Y esas hermanas, esas monjas, iban a hacer una filmación para para un reportaje. Y bueno, yo estaba pendiente porque teníamos que manipular la pieza, sacarla del cubo, de la vitrina, con seguridad. Y cuando hicieron el reportaje, yo estaba hablando con ella y me dijeron, ¿conoces a la hermana Claire? Claire Crocker, una hermana irlandesa. No, yo no la conozco. Bueno, pues te va a interesar. Y me dieron una fotografía con una frase, pero yo la guardé. Yo seguí mi tarea, mi trabajo, ¿no? Y hace pocos días cojo la tarjeta y veo la hermana Claire. Hermana Claire era una chica, actriz, que quería, bueno, triunfar, que quería, tenía una vida, tenía 17 años y quería ser la más famosa, tenía un don de palabra, que la gente se quedaba embobada, se metía la gente en el bolsillo, a jóvenes, a ancianos. Y no, ella quería vivir su vida, y bueno, la mandan a España, de Irlanda a España. Creía que iba a Ibiza a conocer, no sé, España, a divertirse, no. Y era Semana Santa, y lo que iba era pues a un retiro, que ahí, como una convivencia que ella no se esperaba. Y el Viernes Santo, ella pasaba de todo, el Viernes Santo, cuando van a besar la cruz, le dijeron, esto es importante, asiste el Viernes Santo. Al besar la cruz, al besar el crucifijo, cambió hasta el punto de que se metió a religiosa. Entonces, ¿cómo una imagen o cómo puede tocar, cómo puede llamar de esa manera? Yo hablo en primera persona. Aquí en Palma del Río no está la Esperanza Macarena, no tenemos Gran Poder, no está la Virgen de las Batallas. Aquí hay imágenes que tienen un poder devocional. Yo soy hermana de dos de las hermandades con sede en San Francisco, y las otras dos hermandades tengo una relación entrañable y de alguna u otra manera estoy vinculada a ellas. Y yo pues diría, desde pequeña he venido aquí con mis abuelos, está el Santísimo Cristo de las Aguas, que va acompañado por todo en Vía Crucis. Llega y es de lo primero que miras cuando entras en San Francisco, y te detiene y te acoge. Ese crucificado te acoge, la anatomía, el que tiene, la grandeza, te sientes pequeño. El poder de la imagen, el arte en general. Yo hablaría, la Hermandad del Señor Orando en el Huerto tiene un perfil de Facebook, yo no tengo Facebook, pero ustedes entran, lo puedo ver. La imagen es impresionante, ese Señor orando en el huerto, y te invita a la oración. Cómo están vestidas las imágenes, es un papel fundamental el que juegan los vestidores, los priostes, esa gran familia de hermandad. El Cristo de la Salud, pues yo recientemente, bueno, pues todos estamos pasando por estos momentos de pandemia. Mis 4 tíos, paternos y maternos, pues han vivido momentos delicados. Y hoy, justo hace 3 semanas, que fallece mi tío Francisco. ¿Cuánto hemos rezado a ese Cristo de la Salud? Entiendo cómo estará también mi tía Maruja rezando y ya resignada, y le sigue rezando en la tranquilidad de que ese mismo Cristo de la Salud que le ha pedido salud, pues está ahora mismo mi tío con él, que es Cristo de la Salud, Señor orando en el huerto, nuestro Padre Jesús cautivo,
nuestro Cristo es el mismo, pero en diferentes imágenes que transmiten la fe. Yo estaría hablando, digo, me tienen que cortar, porque también estaría hablando y no quiero que se me olviden muchas de las cosas que tengo anotadas. Les hablaré también de la conservación del patrimonio, que es un legado, lo que nos llega a nosotros, que tenemos que conservar para dar a generaciones futuras. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de viajar a Sevilla, a la catedral, con el padre Gabriel, con Manolo, y yo estoy encantada de que mis paisanos pues vengan las veces que quieran y más, en la medida de lo que yo les pueda atender. Y en la catedral, pues les explicaba que hay una serie de enseres, de elementos, que no son solo pintura, escultura, retablo, sino que los vasos sagrados, por ejemplo, también esos que labran los orfebres, y aquí tenemos grandes artistas también, en Palma del Río, orfebres, esos vasos sagrados tienen un fin, que es también para la gloria de Dios, y en ellos hay representaciones. Ahora que estamos en Cuaresma, repasamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en todos estos elementos pues, también forman parte del arte, de las imágenes y de la transmisión de la fe. Me van a permitir que le pongan unas imágenes que no todas corresponden a Semana Santa. Hay algunas solemnidades que también están aquí mezcladas, pero dentro de ellas hay elementos que también, bueno, pues pueden tener relación con estas charlas. Mire, la Catedral de Sevilla, pues igual que esta iglesia de San Francisco, igual que otras parroquias, tienen un fin que es la celebración de la Eucaristía. Que es la Catedral de Sevilla es el primer templo de la diócesis de Sevilla y tiene como centro la Eucaristía para ser abocada y contemplada y celebrada. En ella hay determinadas piezas, como he dicho anteriormente, que se usan diariamente y otras que se utilizan en las grandes solemnidades. Para todas ellas se necesita una revisión y hay veces que del uso se deterioran y necesitan ser restauradas. Pero es que para eso se ha hecho, para que se utilicen. Y muchas veces nos sorprende el brillo que desprenden las vitrinas con esa luz, porque los materiales son pues muy costosos. Es oro, plata, piedras preciosas, brillantes, pero es que todo eso se encargó para mayor gloria de Dios y están en uso, no están en las vitrinas simplemente como un objeto decorativo, y tampoco podríamos vender para dar de comer a los pobres a corto plazo. Esto no se puede fundir, esto no se le puede dar otro uso que para el que fue creado, y se utilizan. Este cáliz es de Damián de Castro y tiene escena de la Última Cena, el lavatorio de los pies. Es una auténtica joya histórico-artística. Pues sale ahora para los santos oficios. En la catedral tenemos una serie de piezas con un protocolo y un procedimiento de salida y entrada. Y tenemos muy bien marcados los días que salen cada pieza. Por seguridad, evidentemente, pues tenemos que planificar cada día que salen las piezas, la revisión, la limpieza, la recogida, y si le falta
algún elemento, pues cuidarlo y restaurarlo. Miren, este es el tabernáculo de Luis Valadier, que es una pieza que está en esta sala de ornamentos. Esta es la misa crismal, el lavatorio de los pies, y aquí en la capilla real, que algunos seguro que ya van conociendo las zonas de la catedral porque han ido más de una vez, se instala el llamado monumento el Jueves Santo, y pues se instala con bandejas, con candeleros, con todo lo que ha sido colecciones y donaciones de cardenales, de arzobispos o del propio cabildo. Esta peana y ese sagrario son los que se instalan en esa capilla real, y ahí está un restaurador limpiando. Los frontales de altar también con escenas que son maravillosas. Aquí tenemos una serie de candeleros de distintas épocas, desde el siglo XVII al XVIII. Y aquí tenemos este altar de plata, que es una arquitectura efímera que se colocaba delante del retablo mayor para el Santísimo Sacramento. Se montaba y se desmontaba para la liturgia, para la Inmaculada, para el Corpus. Y desde el año 93, si mal no recuerdo, se dejó instalado en el crucero de la catedral, ahí, desde el año del jubileo. Por eso se le denomina también el altar del jubileo. Y esto se diseñó para el Santísimo Sacramento. Esta es una pintura de Domingo Martínez, donde se detallan todas las piezas que tenía en el inicio. Y esta Virgen de la Granada, no sé si la llegan a ver. A ver, aquí. También se revisa periódicamente por un escultor restaurador. El mantenimiento. Yo os puedo hablar del mantenimiento en la Catedral de Sevilla, pero aquí tenemos muchísimos colaboradores en todas las hermandades que están pendientes de la plata, de los candeleros, del esorno floral, y esto es gloria bendita. Entonces eso forma parte también de todo el conjunto de este arte, y con el fin que he hablado al principio. Hay 3 limpiezas anuales de este altar de plata, que coincide con la Inmaculada, con la Semana Santa y con la Virgen de los Reyes. Pues entiendo que igual aquí, para los cultos, para cualquier festividad también, o solemnidad, también se preparan. San Fernando, pasamos a otro. San Fernando se celebra el 30 de mayo, tenemos en la Capilla Real la urna donde reposan los restos del monarca, y son obras de arte porque se conservan, pero hay varias misas a lo largo de ese día. No he dicho al principio, en la catedral, por tradición, la primera misa es a las 8:30 en la Capilla Real. A las 9 hay misa en la Capilla de la Antigua. A las 9:30 se reúnen los canónigos para celebrar el oficio de la palabra y de coro, sí, el oficio coral, que le sucede la misa a las 10. A las 12:30 nuevamente hay misa en la Capilla Real, y a las 6 de la tarde. O sea que todo esto, igual que el día de San Fernando, misa de ingenieros, se celebra la Eucaristía, pero claro, se prepara todo con un exorno que es para dar fe de la magnificencia del ceremonial. El Corpus Christi. Esta custodia es para el Santísimo Sacramento. Y todo el operativo que hay es con el mismo fin. Todo esto son imágenes, escultura. Ustedes que han ido al Corpus en Sevilla saben la devoción
que lleva Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro y San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño de Martínez Montañés y la custodia de la Santa Espina. Y todo esto son labores que no se ven de todo lo que mueve esta gran familia para que todo esté a punto. La limpieza de la custodia, hay que colocar un andamio con profesionales, después pasarla al paso procesional, los faldones, las imágenes se revisan antes y después de la salida procesional. Aquí está nuevamente el escultor restaurador mirando cada una de ellas, colocándolas en los pasos. Otra solemnidad que a mí me conmueve, la Virgen de los Reyes. La corona, que ustedes habrán visto, aquí tenemos la Virgen de los Reyes, que es una de las mejores tallas góticas articuladas que se conservan del siglo XIII. Y está ataviada para el tiempo de Cuaresma. El besamano, que se sustituye por veneración. Esta talla iba a ver las coronas, que llaman muchísimo la atención, pero esto lo han pagado los fieles devotos. No sé cómo voy de tiempo. Ya me estoy pasando. Bueno, Esto es lo que va a contar yo. tú eres capaz de estar aquí contando toda la noche, como toda la noche. Bueno, pues lo paso rápido. En definitiva, estas representaciones, la Virgen de los Reyes y el Niño, ya la patrona de Sevilla, son la Madre y el Hijo, o sea, la Santísima Madre de Dios y su Hijo, lo que vemos en la calle, que digamos que es una talla gótica del siglo XIII, pero son las representaciones de la Virgen y de su Santísimo Hijo, San Clemente. Lo voy a pasar rápido. La Inmaculada. Este ostensorio, donación de doña Isabel Pérez Caro, es una auténtica obra de arte de primer nivel. Se utiliza para la exposición del Santísimo Sacramento, en la vigilia de la Inmaculada. Y ya, claro, se ha restaurado varias veces. Son piezas que están en uso. Aquí el altar de plata. Los textiles históricos igual. Aquí tenemos estandartes, tenemos guiones y son textiles también que son representaciones. La Inmaculada se traslada a la imagen y se revisa, que están en uso. Y en definitiva, quería terminar, porque este es el mismo ostensorio, si se fijan bien, este que se utiliza para la Inmaculada y para algunas solemnidades, es el mismo que cogió San Juan Pablo II. Finalizo mi intervención, pues diciéndole, como conservadora de estos bienes que evangelizan por sí mismos, que con ilusión y reconocimiento emprendí esta importantísima tarea que me encomendó el Cabildo, que no es otra que el cuidado de las preciadas obras de arte que alberga la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Y velar por este legado material es tarea de todos los conservadores, pero velar por el legado inmaterial que es el Evangelio es un compromiso de todos los bautizados, dando testimonio de nuestra fe, asistiendo a los santos oficios, a las solemnidades, contemplando estos objetos de inmenso valor histórico-artístico, realizados con muchísimo amor al gozo y alegría que podemos encontrar en las colecciones. Nuestra misión hoy en día, queridas hermandades, es que el arte siga sirviendo de instrumento para la fe,
que mantenga ese carácter docente y evangelizador. Muchísimas gracias por su atención. Bien, abrimos unos momentos de diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puede dirigir a la mesa, a alguien concreto o también en general, plantear alguna cuestión o alguna pregunta. A ver, Antonio. Bueno, todos sabemos que las hermandades hoy actualmente se subvencionan por los hermanos y por la Junta de Gobierno. Yo le quiero preguntar a Manolo, a lo largo de la historia de Palma, ¿ha habido significativos mecenas para que esas hermandades no se pierdan? Muchas gracias. Bueno, evidentemente, primero que tenemos que destacar es que el patrimonio cofrade de Palma del Río es muy joven. Lamentablemente, el riquísimo patrimonio que teníamos se perdió en el 36 y es muy joven. Por tanto, si nos atenemos a los hechos históricos, al pasado, fundamentalmente el patrimonio cofrade de Palma lo mantuvo una clase media que aportaba su cuota y que podemos ver, por ejemplo, en la documentación del renacer de las cofradías de la década de los 20, como un grupo de hermanos se pusieron de acuerdo para comprar entre todos pasos, andas, tela, candelería, cirio, y eran fundamentalmente comerciantes de Palma del Río, por referirme a hechos recientes. Ya después del 39, evidentemente son grupos laborales, casi gremios medievales, como apuntaba el amigo Ildefonso, o familias concretas, las que con su dinero empiezan a comprar los primeros enseres. Quiero destacar, por ejemplo, que un grupo de naranjeros de la naranja agria son los que sustentan los inicios del Santo Sepulcro, o que un grupo de comerciantes se articulan en torno al Cristo de la Expiración, o que un grupo de personas muy populares y muy sencillas, dando dinero en una hucha, uno a uno, pues se compraron muchísimos materiales del Santo Sepulcro y su reconstrucción posterior. La élite o la aristocracia palmeña ha estado muy alejada del pueblo de Palma del Río, porque los condes de Palma, desde el siglo XVII, dejaron de vivir en Palma y se fueron a Madrid. Y la clase media alta, en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, sí pusieron parte de su dinero, pero no mucho, para sacar adelante las cofradías. Y termino. Hay un acta del Ayuntamiento de Palma de 1880 y algo, finales del siglo XIX, donde dice: vamos a pedir dinero para comprar un nuevo Santo Sepulcro. El Ayuntamiento va a poner 25 pesetas y el resto que lo ponga el pueblo, los cofrades, pidiendo casa a casa. Pero a renglón seguido dice que va a haber una serie de multas para que la gente no blasfeme en la calle, y al que blasfema le van a poner una multa de 25 pesetas. Y yo dije, si blasfemar costaba 25 pesetas y 25 le iba a dar al Santo Sepulcro, no le estaba dando un duro. Es decir, que las cofradías de Palma del Río las ha sacado los hermanos, el pueblo y la gente sencilla, que son las que se han pringado a lo largo de la historia. Nunca tuvimos apoyo de las clases superiores. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía Jesús. Que, a ver, ¿alguien más quiere? Sí, Javier. A cada uno de ellos tengo, no sé si llega a ser una pregunta. La primera para Isabel. Y yo creo que muchas veces los palmeños desconocemos
y no reconocemos a los grandes artistas que hemos tenido en nuestra ciudad. Me voy a referir, y Manolo Muñoz también lo puede corroborar, a la figura de Ramos Rejano, de Manuel Ramos Rejano. Y lo que quiero que Ana Isabel corrobore, que muchos de nosotros incluso hemos estado en la Catedral de Sevilla y no lo hemos llegado a descubrir, es el frontal cerámico de Ramos Rejano que está en la Catedral de Sevilla, en la Capilla de la Inmaculada. Sí. Entonces, yo creo que Palma del Río debería de reconocer la figura de un autor, un ceramista tan grande en Sevilla. Participó incluso en la Plaza de España, no sé si él o ya sus hijos cuando llevaron la alfarería, pero destacar ese... Tiene dos, el de la Inmaculada y el de la Encarnación. El diseño de Gestoso, de José Gestoso, pero fue... es que no se le ha oído mucho. En ejecución. Estamos hablando de Ramos Rejano, que palmeño y que se estableció en Sevilla y puso allí su taller de cerámica, y es el que los azulejos son los que tenemos en el santuario de la Virgen de Belén. Y en la Catedral de Sevilla hay dos frontales de altar de azulejería de Ramos Rejano, aunque con diseño de José Gestoso, pero en ejecución de Ramos Rejano, en la nave de la Epístola, sí, donde está la Inmaculada, conocida popularmente como la Cieguecita, y la capilla anexa, que es de la Encarnación. Pues nada, que Palma del Río sepa que la Catedral de Sevilla tiene dos frontales de altar cerámico de un palmeño, que yo creo que no es cualquier cosa. Y para Manolo, yo siempre he tenido una duda sobre la Semana Santa de Palma del Río, nunca jamás he podido encontrar. En Sevilla conocemos que ¿se me oye? Sí. En Sevilla conocemos que las cofradías primitivas de sangre acudían a la cruz del Humilladero, a la cruz del campo, desde la Casa Pilatos hasta la cruz del Humilladero, hay la distancia de la Vía Dolorosa y hay un Vía Crucis. En Palma del Río las primeras cofradías primitivas, la Veracruz, la Soledad, el Nazareno, ¿hay algún punto, alguna cruz a la que fueran aquellos hermanos de sangre disciplinantes a hacer esta acción de penitencia? Sí. Bueno, nos pregunta, es que creo que no lo habéis oído, ¿no? Es el tema, Javier. Javier pregunta por una cruz de referencia, si la hay como en Sevilla, de cruz del Vía Crucis y de la cruz de Humilladero a Pilatos, ¿no? A la Casa Pilatos. Bueno, en la documentación que tenemos ahora mismo, aquí solo se citan en la vía pública dos cruces. La cruz de San Juan, que está en el Camino de la Barca, y la cruz de la Jara, que estaría en el Camino de la Jara, lo que hoy sería el camino que va a los Cañuelos, al Remolín. Ambas han desaparecido, no sé si tendrían funciones de humilladores, porque fíjate que están las dos a la entrada del pueblo. La única que nos ha quedado ya más reciente es la cruz de la ermita de Santa Ana, que ni siquiera existe la ermita, solo queda el pedestal y la cruz. No me consta. Lo que sí es cierto, y eso sí lo vamos a publicar pronto, cuando terminemos de culminar una investigación que están realizando 14 historiadores, y es que la madrugada de Palma, el Nazareno, lo que es el silencio, vendría hasta San Francisco, se uniría a la Soledad y habría un sermón público, que es el Sermón de la Soledad, con la presencia de Jesús Nazareno. Tanto es así que hay cartelería que une a la imagen de Jesús Nazareno con la Soledad, con lo cual esos rituales que se perdieron a principios del siglo XIX, los que suspendió Pedro Antonio de Trevilla, posiblemente son los que luego quedaron como una reminiscencia del encuentro de Jesús Nazareno aquí en San Francisco la noche de la madrugada del Viernes Santo, la noche del silencio, con la Soledad y no con la Virgen de la Piedad, que es posterior. Pero a tu pregunta, no hay como tal ese Vía Crucis. Sí tenemos constancia de un Vía Crucis que celebraban recorriendo el claustro de Santa Clara, las monjas de Santa Clara, con unas cruces colocadas en el interior del claustro, y que se hacía el Viernes Santo. Y de eso también tenemos que seguir profundizando. Y sobre el tema de las imágenes, pues ha dicho muy bien Ana Isabel, la suerte que tienen en la Catedral de Sevilla, de esa orfebrería, de esa platería de Damián de Castro. Para todos nosotros,
Damián de Castro lo tenemos en Palma del Río. La peana, el resplandor y la media luna de la Virgen de Belén es de Damián de Castro, es una obra preciosa. Y en cuanto a, por ejemplo, a cálices, tenemos un cáliz magnífico, el cáliz gótico renacentista que se encuentra en la parroquia de la Asunción de Leopoldo de Austria. Y Ramos Rejano no solamente nació en Palma del Río, sino que amaba a su pueblo y donó los azulejos que hoy decoran la ermita de la Virgen de Belén. Y la tercera y última para el Ildefonso sobre el poder de la fuerza de las imágenes, de la belleza, ¿no? Pues el mejor regalo en el cincuentenario de la Hermandad de la Borriquita que está celebrando, pues que nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Entrada Triunfal en Jerusalén, sin ser alumno del Colegio Salesiano, como aquel titular tuvo aquella capacidad de ganarse a uno de aquellos hermanos de la cofradía que actualmente es sacerdote salesiano, ¿no? Yo creo que ahí está más que patente la fuerza de las imágenes y de lo que son capaces de llegar a hacer a través de ellas, ¿no? Siempre a través de ellas. Y no sé si Ildefonso brevemente podría explicarnos un poquito qué encontró en aquella imagen para que hoy día sea sacerdote salesiano. Ciertamente la imagen, imagino que a algunos de los que están aquí presentes, pues también le puede ocurrir como me ocurre a mí, ¿no? Yo creo que la imagen de un Cristo, de una imagen de la Santísima Virgen, pues muchas veces entra por los ojos a la persona y es motivo también de fe, ¿no? Pues ciertamente la imagen de nuestro Padre Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén a mí me llamó la atención cuando yo empecé. Si no lo saben, yo no soy antiguo alumno salesiano, nunca estudié en el colegio salesiano. Mis 3 hermanos sí formaron parte y han estado en el colegio, y yo sin embargo no. Y mira por dónde los designios del Señor, los caminos del Señor, pues he terminado siendo sacerdote y salesiano, ¿no? Pero sí es verdad que, aunque no sea lo fundamental, pero la imagen nos lleva a Cristo. Por lo menos, personalmente para mí es algo fundamental. Me ayuda a rezar, me ayuda a encontrarme con el Señor, cuando uno se encuentra delante de Él. Yo, por ejemplo, ahí quisiera también resaltar una imagen a la que yo le tengo, y se ha estado hablando también de imágenes, a la que yo le tengo una especial devoción, y las cosas llegan al azar, sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero, por ejemplo, en Córdoba tenemos el Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas. Pues yo le tengo, soy hermano de esa cofradía y le tengo una devoción tremenda. A mí ese Cristo me llama la atención, me invita a rezar, me invita a pedir, a dar gracias y a ponerme delante de Él y dejar pasar el tiempo hablándole a Cristo, ¿no? Y sin embargo, pues fíjense que yo estaba estudiando en la facultad Filología Hispánica y sabía, me llegó a través de una estampa, de una fotografía de esa imagen de Cristo, y a mí me llamaba el Señor. Y de hecho, desde la facultad, en la judería, pues yo me transportaba hasta San Lorenzo, sin saber que apenas a unos metros estaba el colegio de los salesianos, sin saber que allí existía una casa salesiana. Yo iba, visitaba al Señor, rezaba, hacía mi momento de encontrarme con el Señor y me volvía a mi facultad. Digo, sin saber. El paso del tiempo ha hecho que me hiciera salesiano, que fuéramos vecinos, que he estado estos años y estoy allí, al lado del Señor de Ánimas, y he tenido también esa suerte que para mí ha sido una grandeza poder estar durante 5 días predicando ese quinario al Señor de Ánimas, ¿no? Por eso digo que es tan importante como la imagen puede ayudar también a entrar a Cristo en tu vida. Emilio. Tú, como creyente que eres colaborar, cuando tienes en tus manos una imagen y esa obra, ¿qué sientes? Como restaurador y como creyente, ¿qué sientes? Es indescriptible porque te pones en manos de Dios. Lo estás viendo y estás diciendo, ayúdame. Cuando me ha tocado restaurar una obra de arte, así lo he hecho, porque estás trabajando y a la vez estás rezando.
se te pueden presentar muchas dificultades, porque no solo los productos no valen para todas las obras de arte, tienes que hacer pruebas, y en el avance de esa restauración se han presentado momentos complicados, fases dentro de todas las etapas que tiene el proceso de restauración, y he tenido que rezar. Ante todo te pones en manos de Dios, que le pides que te ayude, y para la labor que desempeño ahora exactamente igual, porque se presentan situaciones complicadas y como creyente, ante todo, es que van unidos, no se podrían separar, el arte y la fe, no se podrían separar. Entonces yo siento, no sé, un sentimiento indescriptible, emocionante, de tener en mis manos obras de arte que están representando a santos, a imágenes benditas. Sí, y ahora la catedral, Emilio, con todo el patrimonio cultural de la Iglesia, es un privilegio, es una responsabilidad, pero es una bendición. Como creyente es una satisfacción muy grande, muy grande. Bien. Iba a decir, se puede preguntar alguna cosita más, pero sepan ustedes que tanto Ana Isabel como nuestro amigo Ildefonso, uno a Córdoba y otro a Sevilla, ¿no? Esta noche, ¿no? Así que, a ver si... Bueno, yo no quería preguntar nada, pero más bien quería hacer una afirmación. Y bueno, en principio lo que quería era dar las gracias a todos ustedes, porque verdaderamente habéis representado lo que es una hermandad, en este caso de 4 hermanos, y en lo que, por ejemplo, como decía Ildefonso, habéis transmitido esa espiritualidad que debe de formar parte. Con respecto a lo que estaba hablando Manolo, de la solidaridad, también habéis demostrado que habéis sido solidarios con vuestro trabajo y con el tiempo que habéis compartido con nosotros. Y como dice las cosas sobre la imagen, soy vivo imagen, en este caso, anulada, y que habéis sido transmisores de fe. Yo sí quiero daros las gracias a vosotros, ¿verdad?, por vuestra presencia, y algunos llevan aquí más de 2 horas, digo 3 horas llevan algunos aquí. Así que os doy las gracias de corazón por vuestra presencia, y también a todos en general, pero de un modo especial quiero también destacar la presencia del presidente del Consejo de Hermandades, ¿no?, José Cumplido, y con nosotros, Ana Belén, concejala de Cultura en representación del Ayuntamiento, y a José por su presentación de los que participaban, al equipo logístico, ¿no?, que habéis estado aquí preparándonos con tanto esfuerzo y cariño esta mesa redonda, y no a vosotros, porque os digan los últimos, sois los primeros que tengo que dar las gracias, ¿no? Es decir, bueno, sigo. Digo, tengo que daros las gracias porque venir de donde venís, yo creo que es para daros las gracias, ¿no? Y a Manolo, en ese título que ya lo tiene no de ahora, ¿no?, sino que lo tiene de siempre y de hace muchos años, de monaguillo, no él solo, sino toda la familia, ¿no?, de San Francisco. Bueno, antes de eso, tenemos preparado un detallito para vosotros que yo creo que os va a gustar. Y como no, siempre a los medios de comunicación social. Juan, qué paciente eres con nosotros, ¿verdad? Por las veces que te llamas. Qué paciente eres con nosotros. Bueno, pues a los medios de comunicación social, en este momento, a Juan y a Canal Palma del Río, nuestro agradecimiento más sincero, ¿no?, porque esto luego lo ve muchísima gente, ¿no? Lo ve muchísima gente. Y con vuestro permiso os voy a entregar, espero, es un poco sorpresa, no sé si lo conocéis. A mí me encantó
En mi tiempo, digo, cuando lo compré, y yo creo que os va a gustar. No sabéis lo que es, ¿verdad? No. Tócalo a ver si alguno sabe. A ver, tócalo a ver si... Manolo, tócalo. A ver si... Ana Isabel. Es que como dice que no se podía entregar así en mano, digo, bueno, pues por eso lo... A ver... Manolo, que estás torpe, ¿eh? Sí, lo reconozco. Lo reconozco. Tiene la mano llena de dedos, ¿verdad? Quiero que me comprendo. A ver, podéis presentarlo. Es un libro precioso, creo, ¿eh? Es un libro precioso. Yo creo que os puede gustar. Bueno, pues muy agradecido y con esto pues terminamos. Una palmita. Gracias.